Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Un poco más de 100 años después de la caída del Reino del Norte, Babilonia llegó a Jerusalén para conquistar el Reino del Sur. Un grupo grande fue llevado al exilio, otro quedó en Jerusalén y en el resto de las ciudades de Judá. Lo que pensaron que nunca sucedería, al final aconteció. El templo de Jehová fue saqueado y destruido. ¿Cómo fue la caída de Judá? ¿Y cómo evalúa Dios a las tribus del sur? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este capítulo de Entre Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando acerca de las caídas en esta ya finales de Un pueblo, dos almas. Hemos hablado acerca de la caída de Israel, hablamos la semana pasada acerca de la caída de Asiria y hoy vamos a hablar acerca de la caída de Judá. Se llama Un pueblo, dos almas porque era un pueblo de Israel, pero se dividió. Después de los episodios, Roboam, ¿no? Claro, ya vimos, sí. Que venía de antes la división. No, claro. Pero en ese momento ya algo curioso con Judá es que, la razón por la cual se llama dos almas es porque desde un comienzo Israel decidió ir tras otros dioses, ¿no? Jeroboam, el primer rey del nuevo reino de Israel, hizo 2 becerros de oro y les dijo a los israelitas: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces desde un comienzo ellos comenzaron con la idolatría y nunca hubo un avivamiento, nunca hubo una restauración, nunca hubo ese deseo de volver a Jehová. Había momentos donde quitaron a los dioses, algunos dioses, a Baal por ejemplo, pero no regresaron a Jehová, regresaron a los becerros de oro. Y algo que vimos es que no hubo ningún rey bueno en el norte. O sea, todos fueron malos, los 19, por algunos que son 20. Algunos eran menos malos. Era como que había un campeonato de quién era el más malo de los malos, ¿no? Acá al principio y de ahí para abajo todos, pero no hubo ninguno. En el Reino del Sur sí se ven algunos. Ahora, lo interesante... Claro. Y de ahí salen los dos almas. O sea, en realidad sí había un cierto deseo, yo creo, porque cuando había predicaciones, cuando había un deseo de avivamiento, yo creo que el pueblo respondía en cierta forma. Yo creo que había una memoria institucional acerca de Jehová. O sea, tenían el templo ahí al lado. O sea, y aunque se habían olvidado de las leyes, se habían olvidado de todo, yo creo que cada judío sabía que era parte del pueblo escogido. Sin embargo, eso no les detuvo cuando querían ya hacer sus cosas con otros dioses. Ahora, lo interesante es que en estas dos almas, ya vimos el episodio pasado, el anterior, hace 2 episodios, la caída de Israel, el Reino del Norte, cae el año 722. Hace ya varios domingos, tú nos hablaste de que la causa de la caída del Reino del Norte fue la idolatría. Sí. Ahora, guarda esta fecha, 722 antes de Cristo. El Reino del Sur, o Judá, cae en 3 fechas. Acuérdate que antes de Cristo... Bueno, adelante. Sí, sigamos la línea de tiempo. 612 cae Asiria. Eso cambia por completo el panorama geopolítico. Exactamente. El imperio ahora, que está en apogeo, en auge, que está en su clímax, es el imperio babilónico. Neobabilónico. Neobabilónico, en realidad. Porque en realidad Babilonia tenía su historia. Era para algunos aún más antiguo que Asiria. Asiria respetaba a Babilonia. Bueno, bíblicamente muchos dicen que Babilonia empieza ahí en Génesis capítulo, casi en Edén. En Génesis capítulo 11, con la Torre de Babel. Sí, ¿no? Sí. Bueno, algo interesante estaba viendo. Génesis capítulo 10 dice que fue y fundó a Nínive. Entonces, y después también menciona a Babilonia. Sí. Todo empezó ahí. Esto era algo antiquísimo. Bueno, pero Asiria como que le respetaba a Babilonia. Decae, Asiria se levanta y tiene... Babilonia se levanta. No, Asiria se levanta y tiene Babilonia como provincia. Así es. Ya se harta de Babilonia los asirios y destruyen por completo a Babilonia. Babilonia se vuelve a levantar, hace un acuerdo con... La alianza que vimos en el episodio pasado, la caída de Asiria. Con los medos, con los escitas, y después destruyen a Nínive. Bueno, eso crea un hueco de poder y como... Los que surgen, sí. Los que surgen son los babilónicos. Entonces ellos ahora son el nuevo imperio, el nuevo poder. Ahora, qué bueno que lo mencionaste y haces esa referencia, porque la forma que tiene Asiria, en cuanto a técnicas de guerra, lo vimos en el episodio pasado,
es muy distinta a la forma que tiene Babilonia. Babilonia eran malos, eran sanguinarios, o sea, tampoco eran ¿cómo se llama? Personas muy buenas que digamos. Sí, no. Eran tan malos como los asirios, pero ellos hacían algo, y creo que es bueno mencionarlo ahora, antes de ir a más detalles. Ellos hacían lo siguiente. Ellos, cuando conquistaban un pueblo, identificaban quiénes eran los mejores. Y decían, a ver, los mejores tienen que ser los de Palacio Real. Claro. Y entonces a esos se los llevaban a su palacio real para que sean parte de la corte real. Entonces decían, mira, si estos son los hijos de los reyes, o esta es la dinastía real, a eso yo me los llevo. Claro. No los mataban, los llevaban a su lugar. O sea que si tenías que escoger ser conquistado por asirios o por babilónicos... Y te convenía Babilonia. Si tenías que elegir, yo elijo Babilonia. Ahora, lo otro que hacían era identificar... Bueno, espera. Bueno, yo sé que lo vas a decir, pero para que simplemente lo tengan en la mente. Uno de esos importantes era Daniel. Daniel, claro. Entonces, él fue llevado a Babilonia como esa primera ola. Exactamente. De los... Vamos a marcar eso en las fechas. Lo otro que hacían era identificar la mano de obra. Ok. Entonces decían, ok, todos los que tenían oficios, no los mato. ¿Para qué matarlos? Me los llevo. Y no tenían quizás esa visión de los asirios de mezclarse, de hacer una mezcla, sino a esto me los llevo. Y los pobres, ¿para qué los quiero? A los pobres y a los viejos los dejaban ahí. Ajá. Ahora, qué bueno que me hiciste recordar eso, porque ubicando fechas, dijimos, 722 cae Israel, Reino del Norte, antes de Cristo. El año 612 cae Asiria, ¿no? Y ahí es donde se levanta el imperio neobabilónico y empieza, o sea, es como que se levantó, no necesitó mucho para estar en apogeo porque tenía todo listo. Tenía todo. Ellos recuerda que esto era Asiria versus Egipto. Ahora vendría a ser Babilonia versus Egipto. Va rey de los babilónicos, va a Egipto, y aprovechando que va a Egipto, llega el año 605 antes de Cristo y dice, ok, ¿quiénes son los de dinastía real? A Babilonia. Y ahí es lo que se llama la primera deportación. Y como decías tú, se va Daniel. Conocemos de los 3 amigos de Daniel, ¿no? Pero probablemente había más. Que en realidad también ahí es donde sí hay un poco de ese deseo de ir mezclando, porque los amigos de Daniel le cambian el nombre. Los mezclan allá. Sí, y lo conocemos como Sadrach, Misach y Abednego. Y esos son nombres de los dioses babilónicos. Nadie sabe cómo se llama. O sea, lo dice la Biblia, pero nadie se acuerda. Misael, creo que Misael, Ananías, Azarías. Pero se quedaron con sus nombres babilónicos. Nadie se acuerda de ellos. Ahora, fíjate ¿Cómo se llamaba Daniel? Daniel se llamaba Daniel. Le dieron otro nombre. Pero le dieron otro nombre. Solo que nosotros lo conocemos como Daniel porque tiene su propio libro. Vamos a acordar. Ahora, mira qué interesante. Capítulo 1 de Daniel, verso 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fíjate, de los hijos de Judá. ¿Por qué quiero marcar eso? Porque me encanta a mí ver a Dios detrás de la historia. Fíjate, Asiria en el lugar los mezclaba para que perdieran su identidad. Babilonia se lleva, y dice que se lleva de entre ellos, menciona a Daniel y a sus 3 amigos, a Misael, a Ananías y a Azarías, y dice de la tribu de Judá. Tribu de Judá, tribu mesiánica. O sea, ahí está la descendencia real. Claro. Imagínate, o sea, yo sé que no podemos especular en el hubiera, pero ¿qué sucede si el reino del sur hubiese sido conquistado por Asiria? Se pierde la línea mesiánica. Se pierde absolutamente todo. ¿Entiendes? Sí. En cambio, acá, de alguna forma, Dios preserva la línea mesiánica en Babilonia, ¿no? Sí. Eso pasó el año 605 antes de Cristo. Okay. Esa fue la primera deportación. Después, el año 597 antes de Cristo, a los 7 años después, ¿no? Sí, 7 años después. Siempre me confundo, para atrás, para adelante, pero 7 años después es la segunda deportación, donde probablemente se va Ezequiel. Y ahí se van los artesanos. Calculan que fueron como, si no me equivoco, no tengo el número ahora, no quiero decir números al aire, pero se va Ezequiel. Ahora, fíjate qué interesante. Daniel en palacio, en Babilonia, haciendo testimonio. Ezequiel con el pueblo de los judíos que son deportados a Babilonia. Ahí hay testimonio, lo que tú decías el episodio anterior, ¿no? Dios siempre dando testimonio a su pueblo. Y la tercera deportación, que se llama tercera deportación y sitio de Jerusalén o destrucción de Jerusalén, pasa al 587-586, 10 años después, porque lo que hacen los babilonios eran expertos en sitiar la ciudad. Entonces llegaron a Jerusalén,
Recuerda que Jerusalén amurallada, la sitian, no se ponen de acuerdo, pero aproximadamente fue entre año y medio que sitiaron la ciudad. Ujú. La fueron desgastando por dentro, y terminan destruyendo la ciudad, quemando el palacio, destruyendo el templo, saqueando, llevándose todo el oro. Ahora, qué interesante. ¿Quién está ahí? Jeremías. Ahora fíjate, pensando en lo que tú decías del episodio pasado, que nunca es sin testimonio. Nunca Dios se deja sin testimonio de su pueblo. Daniel en el palacio. Ezequiel con el pueblo, ambos en Babilonia. Bueno, pero ¿y quién va a decir la verdad de Dios a los poquitos que se quedan en Jerusalén? Sí. Ahí está Jeremías. Ahora, ¿se dice por qué es que Jerusalén fue sitiado? No, que yo sepa no. Pero Pero podemos mucho, averiguarlo. mucho lío. Es que era una de las tácticas que tenía Babilonia. Claro. Porque ¿qué hacían? Plantaban un ejército alrededor y esperaban. Veían Facebook, revisaban la lista, mientras tanto. Pero era la táctica de guerra que implicaba un... ¿Cómo sería la palabra? No implicaba tanto desgaste, no necesitabas un gran ejército que sitiara, simplemente ponerlo ahí. Lo que tenías más que hacer era simplemente guardar la entrada, la salida y ya. Y como Jerusalén era una ciudad amurallada, pero también en las montañas, no era como lo que habías mencionado el episodio pasado acerca de Nínive, no pasaba un río por medio. Ellos, el momento que ya no podían tener acceso a sus cultivos, a las tierras alrededor, ya pronto se quedaban... Bueno, no, perdón. Ezequías sí hizo un pozo. Hicieron pozos, había... había un manantial. Había manantiales y habían estanques que habían en la ciudad de Jerusalén, pero no es que eso aguantaba tanto tiempo. Sí, no era una cosa... Y como era manantial, tampoco era como un río que tenía peces. Era una cosa totalmente diferente. Y bueno, y el libro de Lamentaciones es un libro que escribe Jeremías describiendo toda esta situación. Y habla acerca de... las mujeres que terminaban comiendo a sus hijos. Lo encontramos en Lamentaciones, capítulo 4. Dice, las manos de las mujeres, 3:10. Las manos de las mujeres, 4:10. ¿Dónde estoy? 4:10. Sí. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Era una situación, la verdad, difícil. Y bueno, le han dicho, debo confesar que Jeremías es uno de mis hombres favoritos del Antiguo Testamento. Se le ha dicho muchas veces el profeta llorón, pero creo que en realidad eran esas lágrimas de dolor, de ver caer. Fíjate cómo empieza el libro de Lamentaciones, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Y claro, este concepto de amante se introduce mucho en los profetas que hablan en contra de Judá. Porque cae Judá y creo que sería interesante cómo fue el mensaje al norte y cómo fue el mensaje al sur. Hablábamos antes de grabar que al norte fueron... Recuérdame los profetas. Bueno, estuvo Elías, Eliseo. Amós. Oseas. Y listo. Y ya, sí. Jonás fue a Nínive. Sí. Abdías habló contra Edom. Todo el resto de los profetas hablaron al sur. Claro. Los profetas, lo que conocen los profetas mayores. Claro, Isaías. Y los llaman mayores porque eran los que escribieron más. Más largos. O sea, pero Ezequías, Isaías, Jeremías, Daniel. O sea, eran profetas que también hablaban al sur. Entonces tenían un testimonio innegable. Y, o sea, si no lo entendiste de esta forma, te lo cuento de esta forma. Claro. Si lo entendiste con palabras, te lo explico con casi una muestra física, ¿no? Tienes al pobre que se acostó a un lado por 6 meses. Ezequiel, pobre. Está buenísimo. Se tuvo que acostar de un lado un montón de tiempo, mostrando cómo iba a estar sitiada Jerusalén, después acostarse del otro lado. Y seguro cada persona que pasaba decía, Ezequiel, ¿qué hace? Mira, déjate cuento. Sí. Es interesante, lo vamos a hablar cuando tengamos la serie de profetas el próximo año,
pero cómo los profetas no solamente predicaban un mensaje, sino que vivían un mensaje. Después el mismo Ezequiel le manda un río, tenía que tener calzoncillos en el río todo roto, y después se lo pone y dice, así es. Ezequiel tiene que ir como una especie de maletas, yéndose, mostrándose. Lo más triste es capítulo 25 de Ezequiel. Muere su esposa y dice, se ha muerto el deleite de mis ojos. Y me dice, y Jehová me ha pedido, no llores, no endeches, no hagas lamento, porque hay algo más triste de lo que estás viviendo. O sea, no solamente predicaron un mensaje, no solamente hicieron lecciones objetivas, lo vivieron en carne propia. Y era una cosa donde yo no creo que existía judío en Judá que podía negar la existencia del mensaje en contra de ese pueblo. No había ninguno que pudo decir, yo no sabía. Sí. Ahora, esto pensando en un contraste, porque estamos hablando, cae el reino del norte el año 722. Sí. 100 años después, 110 años después, empieza la caída del reino del sur. Tuvieron 100 años, diríamos, para arrepentirse. Claro. En esos 100 años ellos tenían más testimonio porque tenían el templo, tenían los piadosos del norte que se fueron al sur, tuvieron algunos reyes buenos y tuvieron todos los profetas. Claro. Ahora, me gustaría leer un pasaje en Jeremías capítulo 3, porque eso es la evaluación, a mí es lo que me sacude mucho de la caída de Judá, ¿no? Ya vimos, cae por Babilonia, vimos que Babilonia tiene una táctica de guerra distinta, ellos se llevan a lo mejor, ahí está preservada la línea mesiánica, se llevan a los trabajadores, qué interesante, esos son los que, bueno, no son todos, pero de ahí surgen, después bajo los medos y los persas, los que vuelven del exilio, porque la mano de obra se preservó en Babilonia, ¿no? El mensaje de Jeremías era, ¿creen en Dios? Sí, vayan a Babilonia. Bueno, y es interesante, ¿no? O sea, cómo es que Jeremías predicaba arrepentimiento y habían algunos profetas falsos que decían, sí, nos vamos a arrepentir y Jehová nos va a rescatar de la mano de Babilonia. En 3 años. Sí, y Jeremías decía, no. Ananías creo que es. Ananías. Jeremías capítulo 29, ya que lo quiero leer después. Está ahí. Dios va a quebrantar al yugo de Babilonia, Dios lo va a quebrantar. Y Jeremías dice, cállate la boca porque no va a suceder. Ahora, arrepiéntense, pero ahí es donde sale el famoso versículo Jeremías 29:11. Pero yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Pero lo que vas a tener que hacer es ya echar raíces en Babilonia. Ir a Babilonia. Porque van a estar ahí 70 años. Y bueno, la carta que envía Jeremías a los exiliados en Babilonia es cásense, tengan hijos, crezcan, echen raíces. Muy raro. ¿Quién lo iba a hacer? Volvemos al episodio anterior. Los que creían el mensaje. Claro. Obviamente, no todos los que se fueron a Babilonia se fueron creyendo el mensaje de Jeremías. Estamos hablando de que Babilonia no puso buses, hey, ¿quién quiere ir? O sea, era obligatorio ir. Sí. Pero los que creyeron... Pero, por ejemplo, o sea, si tú eres llevado como exilio a una ciudad, a una nación extraña, la primera cosa, te pusieron este nombre, tú eres Belsasar, bueno, listo, voy a ser Belsasar y ahí acabó, cabizbaja, Jehová murió para mí y vamos a darle con lo que tenemos. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso explica mejor, y es donde a veces enseñamos las historias tipo escuela dominical. Daniel, y tenía 3 amigos, y no, Daniel... Lo que estaba haciendo Babilonia es eso, es cambiar la identidad de ellos. Sí. Y ellos no se dejaron. Sí. Y no se dejaron. Y de una u otra manera, culturalmente fueron presionados a nivel de idioma. Por cierto, por eso lo mencioné. Su nombre que le pusieron era Belsasar. Sí, te acordaste de Belsasar. Ahora, ¿cómo evaluar la caída de Judá? Porque tenían el templo, tuvieron 100 años como para decir, oye, vemos qué pasó con el norte, ¿qué onda con nosotros? Jeremías, en el capítulo 3, verso 6, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, está una pregunta retórica. ¿Has visto lo que hizo Israel? Hablando del norte, ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Una forma de demostrar que la idolatría era eso, era fornicación espiritual, era irse tras sus amantes. Dice, y dije, dice Jehová,
después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero sabemos que Israel no se volvió. ¿Okay? Se fue ahí todo lo que hizo Asiria. Pero mira, esta es lo interesante. Dice, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio, el reino del sur, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, lo que tú decías hace varios domingos atrás, por haber sido un pueblo idólatra, yo la había despedido y había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora fíjate, el reino del norte cae por idolatría. El reino del sur cae por la misma causa, idolatría. ¿Ok? Sí. Vemos ahí en el libro de Reyes que en el tiempo del avivamiento de Josías, los ídolos estaban adentro del templo. Ahora, aquí es donde me sacude esto, porque, los dos caen por idolatría, debería ser lo mismo. Dice, y sucedió, dice Jeremías, que por juzgar ella, o sea, el reino del sur, cosa liviana en la idolatría del reino del norte, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Y aquí está la conclusión, verso 11 del capítulo 3 de Jeremías. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Eso a mí me descoloca, porque a la luz del testimonio del reino del norte, claro, Dios hace a Judá más responsable. Sí. Y les dice, si los tengo que poner en balanza, el reino del norte, con por todo comparación. claro, con todo lo malo que vimos, Sí. o sea, no hubo ningún rey bueno. Claro. A Amós, que fue a predicarle, lo echaron a las patadas de ahí de Betel. Y Jeremías dice, al compararlas, resulta que este reino del norte, que fue tan malo, es más justo que ustedes, porque ustedes tuvieron todo el testimonio de los profetas, el testimonio de tener el templo ahí. Y es donde veíamos en el episodio anterior, ¿no? Más responsabilidad. Sí, sí. Eso a mí siempre me ha descolocado de lo que pasó con el reino del sur. Sí, porque, o sea, Dios gasta tanto tiempo hablando a los judíos, explicándoles de una forma, de otra forma. Vemos en el libro de Habacuc, también otro. Él se dice que él fue alrededor del 600 antes de Cristo. O sea, fíjate. Justo ahí, cuando estaban yendo. Tú tienes 612, la caída de Asiria por mano de los babilónicos. Después Habacuc escribe y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Caldeos, Babilonia. Sí, ellos tenían toda la advertencia del mundo. Sí. Entonces, llega un punto donde con Jeremías le dice básicamente, mira, va a suceder un juicio. Yo en mi misericordia les voy a preservar, pero ustedes van a ir como exiliados a Babilonia. Yo no voy a detener la mano. Y es más, si tú lees, Habacuc es cortito, son 3 capítulos, pero si tú ves Habacuc como que se resiente y se indigna con Dios. Dice, ¿Cómo vas a castigarnos con un pueblo aún peor que nosotros? Es algo como absurdo en su mente, pero él lo termina aceptando. Y fíjate, qué bueno que mencionaste a Habacuc, porque creo que hay una lección para nosotros. Porque Habacuc, podríamos graficarlo. Primera pregunta, yo veo a Habacuc puño en alto. Ajá. Señor, ¿hasta cuándo? Sí. Porque claro, la rebeldía era mortal en el reino de Judá, en el reino del sur. Y la respuesta de Dios es el versículo que leíste recién. Hey, voy a traer a los caldeos, no te preocupes. Ellos van a hacer justicia por mí, ¿no? Una cosa así. Y es como que, hey, está bien, o sea... No se vale, ellos son peores que nosotros. Ellos son peores que nosotros, o sea, nosotros somos malos, pero ellos son más malos que nosotros. Y mira como dice en el capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, es como que primero está puño en alto y de repente yo me lo imagino sentado, las manos en la cabeza, ¿no? Así metido entre las piernas diciendo, espérame, ¿van a venir los caldeos? O sea, ¿es en serio que va a ser así? Y después la respuesta de Dios es como dijiste tú, es increíble. Porque... ¿te acuerdas que hablábamos del remanente? No es que Dios eligió
a ver, ustedes sí, ustedes no. Ujú. Verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Lo que hablabas, ¿no? Sí. El que creía el mensaje. Claro. Y es interesante porque eso es la manera de sobrevivir en exilio. Así es. El justo por su fe vivirá. O sea, no va a ser por su valentía, no va a ser por pelear, no va a ser por tratar de resistir. Porque no resistas, porque esto es juicio de Dios. Sí. Aunque son malos, es Jehová que lo envía. Pero tú ten fe. Y por tu fe vivirás. Sí. Y esto es uno de los versículos más citados en el Nuevo Testamento. Aparece en Gálatas, en Romanos y en Hebreos, ¿no? Y cómo te muestra que ahí es la forma. ¿Y cómo se formó el remanente? Ajá. Se formó así. Claro. El justo por la fe va a vivir, ¿no? Y pensando lo que decías de Habacuc, es ahí donde este pasaje tan citado de Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová. Pasar de puño en alto a estar de rodillas adorando. Hay que escribir un Habacuc, ¿no? O sea, son 3 capítulos, pero de una profundidad, porque es la lucha del profeta de no entender, Señor, ni tus tiempos, ni las formas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Claro. Sin embargo, esto no significa que todo le fue bien. No. O sea, era aceptar lo terrible que iba a suceder. Entonces uno adora, pero se viene la ola igual. Y aunque lo trates de espiritualizar, decir, no, Jehová va a hacer algo último momento. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, tal vez ya haciendo una aplicación personal. Muchas veces nos sucede. Tenemos una actitud frente a una situación y decimos, no, Dios no quiere que suframos. No, Dios, ya vamos a declarar de que esto no nos suceda. Y tal vez no son todas las situaciones donde es directamente juicio de Dios o a causa de nuestro pecado. Pero sí hay un deseo de evitar que venga sobre nosotros el dolor, que venga sobre nosotros una prueba, una situación difícil. Y sentimos que está en el corazón de Dios hacer que evitemos cualquier tipo de dolor. Y no es así. No, y ¿sabes qué pensaba, no? En estos últimos versículos de Habacuc, en el contexto? Porque Babilonia vino. Y como dijiste tú, no hubo marcha atrás. Claro. Y aún leer Lamentaciones y los pasajes que citabas recién de Lamentaciones, y es dramático cómo cae Jerusalén, la ciudad amada, ¿no? Habacuc no dice, bueno, pero Dios tendrá sus propósitos. Él no escribe eso. Él dice con todo. Y creo que ahí hay algo muy, muy interesante, porque no es ni a pesar de todo, no me queda otra, es la aceptación gozosa de aquello que duele, sabiendo que a pesar del dolor, puedo seguir creyendo en Dios. Y ahí está capítulo 2, verso 4. Claro. A pesar de todo este dolor, con todo ese dolor, sigo creyendo en Dios. Y ahí me encantó lo que mencionabas recién. Ese es el texto tan famoso de Jeremías. Sí, todo lo dedicamos, ¿no? Lo ponemos en Facebook. Alguien está pasando una situación que no tiene explicación. Yo sé los planes que tengo. Sí, ¿sabes cuáles son los planes de esa Babilonia, exiliado, donde ibas a estar bajo el yugo opresor de otro país? Sí. Pero ese era el plan. ¿No? Y ahí es donde uno empieza a entender más contexto y te das cuenta. Y la lección que decías recién, ¿no? Nosotros somos, si Judá fue mucho más, o Dios la hizo mucho más responsable porque vio el ejemplo de Israel y no lo consideró. Miles de años después, 2600 años después, nosotros vemos el ejemplo de Israel y de Judá. Somos mucho más responsables todavía. O sea, porque vemos todo el testimonio y nos damos cuenta que Dios sigue, el mensaje de Habacuc sigue siendo tan real. El justo, por la fe, por la fe. Y creer en Dios, aun cuando todo alrededor nos dice lo contrario. Claro. ¿No? Sí. Y es interesante, en Habacuc habla acerca del justo por su fe vivirá. El versículo 5, ahora cambia la mirada y empieza a mirar a los mismos caldeos que iban a ser la manera en que Dios iba a juzgar al pueblo de Judá. Porque dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como él
como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando acerca de los mismos babilónicos y dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Y en Daniel se cuenta la caída de Babilonia. Estos mismos babilónicos que tomaron a Jerusalén, los sitiaron y tomaron a todos cautivos, ellos iban a ser tomados. Y todas las naciones alrededor, como deudores, iban ahí a cobrar. Entonces vamos a hablar acerca del juicio de Dios, no solamente contra Israel, no solamente contra Asiria, no solamente contra Judá, sino contra Babilonia. Pero eso lo vamos a ver en la próxima episodio. ¿Y cómo surge el imperio medo-persa? Y es cuando el pueblo vuelve del exilio y se termina el Antiguo Testamento. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ya, ¿no? Estamos llegando. Estamos llegando. Bueno, gracias por acompañarnos un jueves más. Y seguimos en esta, cerrando ya esta serie de Un pueblo, dos almas, donde queremos traer luz para poder entender mejor el Antiguo Testamento y cuántas lecciones, ¿no? que tienen aplicación para nosotros. Así que gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.